En este video escucharás una historia para aprender español. Luego verás unas preguntas para evaluar el entendimiento que tuviste de la historia. Y al final del video habrá una serie de palabras o frases de la historia que puede que no sepas. Para ver la traducción del video a tu idioma, presiona en la sección de los subtítulos en YouTube y selecciona tu idioma. Así podrás ver los subtítulos en español y el de tu idioma al mismo tiempo. Si no quieres que esto suceda, desactívalos y solo verás los subtítulos en español. Antes de ver la historia, por favor, suscríbete. Pedro era un niño cubano de 10 años que vivía en La Habana con su madre y su abuela. Le gustaba mucho jugar al fútbol con sus amigos en el parque, leer libros de aventuras y ver películas de acción. Un día, cuando volvía de la escuela, vio algo que le llamó la atención, un perro blanco y negro que estaba solo en la esquina de la calle, sin collar ni correa. El perro tenía el pelo sucio y enredado, y parecía triste y asustado. Pedro se acercó al perro con cuidado, sin hacer ruido. Le ofreció un pedazo de pan que llevaba en la mochila, y el perro lo olfateó y lo aceptó. Pedro le acarició la cabeza y le habló con voz suave. «Hola, amigo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Estás perdido?» El perro movió la cola y le lamió la mano. Pedro sintió que el perro le había tomado confianza y decidió llevarlo a su casa. Pensó que quizás su madre o su abuela sabrían qué hacer con él o que podrían encontrar a su dueño. Pedro le puso una cuerda al perro y lo guió por la calle. El perro lo siguió sin problemas y parecía contento de tener un compañero. Pedro y el perro caminaron unas cuadras hasta llegar a la casa de Pedro. Era una casa pequeña y vieja, pero muy acogedora. Pedro tocó la puerta y esperó a que le abrieran. Su madre estaba trabajando en una tienda, y su abuela estaba en la cocina preparando la comida. Cuando su abuela vio a Pedro con el perro, se sorprendió y se enojó. «Pedro, ¿qué es esto? ¿De dónde sacaste ese perro? ¿No sabes que no podemos tener animales en la casa? Está prohibido por el dueño». Pedro se puso nervioso y trató de explicar. «Abuela, por favor, no te enojes. Es que encontré a este perro en la calle y estaba solo y sucio y triste. Creo que está perdido y no tiene a nadie que lo cuide. Yo solo quería ayudarlo y ver si podemos encontrar a su dueño. ¿Podemos quedarnos con él un rato? Por favor, abuela, te lo pido». Su abuela suspiró y miró al perro. El perro la miró con ojos suplicantes y le movió la cola. Su abuela sintió pena por el animal y se ablandó un poco. Le dijo a Pedro: «Está bien, Pedro. Puedes quedarte con el perro por un rato, pero solo por un rato. Tienes que buscar a su dueño, o a alguien que lo quiera adoptar. No podemos tenerlo aquí mucho tiempo, porque el dueño se puede enterar y nos puede echar de la casa. Y además, el perro necesita un lugar mejor, donde lo alimenten y lo cuiden bien. ¿Entiendes, Pedro?» Pedro asintió con la cabeza y le agradeció a su abuela. Le dijo que iba a buscar a su dueño, o a alguien que lo quisiera, y que mientras tanto lo iba a bañar y a cepillar. Su abuela le dio un balde, una esponja, un jabón y un cepillo, y le dijo que lo hiciera en el patio trasero. Pedro tomó las cosas y se fue con el perro al patio. Allí había una manguera, y Pedro la abrió y mojó al perro. El perro se sacudió y salpicó a Pedro, que se rió. Pedro le enjabonó el pelo y le quitó la suciedad y los nudos. Luego le enjuagó el jabón y le pasó el cepillo. El perro se dejó hacer todo y disfrutó del baño. Cuando terminó, Pedro le secó el pelo con una toalla y le puso un pañuelo rojo alrededor del cuello. El perro se veía mucho mejor y más feliz. Pedro le dijo al perro: «Ya estás limpio y guapo, amigo. Ahora vamos a ver si podemos encontrar a tu dueño o a alguien que te quiera. ¿Te parece?» El perro le ladró y le movió la cola. Pedro le sonrió y le dijo: «Vamos, entonces. Te voy a llamar Fido, porque me gustas». «¿Te gusta Fido?» El perro le ladró de nuevo, y Pedro lo tomó como un sí. Pedro y Fido salieron de la casa y se dispusieron a buscar a alguien que los ayudara.
No sabían que les esperaba una gran aventura, llena de sorpresas y peligros. Pedro y Fido caminaron por las calles de La Habana, buscando a alguien que los ayudara. Pedro pensó que lo mejor sería ir a una veterinaria, donde podrían revisar al perro y ver si tenía algún chip o alguna señal que indicara quién era su dueño. Pedro recordó que había una veterinaria cerca de su escuela y decidió ir allí. Pedro y Fido llegaron a la veterinaria y entraron. Había una mujer detrás del mostrador, que los miró con curiosidad. Pedro se acercó a ella y le dijo: «Hola, señora. ¿Me puede ayudar? Es que encontré a este perro en la calle y no sé quién es su dueño. ¿Puede revisarlo y ver si tiene algún chip o algo?». La mujer sonrió y le dijo: «Claro, niño. Ven, vamos a ver al perro». «¿Cómo se llama?». Pedro le dijo: «Yo le puse Fido, pero no sé si tiene otro nombre». La mujer le dijo: «Bueno, Fido es un buen nombre. Vamos a ver qué podemos hacer por él». La mujer tomó al perro y lo llevó a una sala donde había una máquina que podía leer los chips de los animales. Le pasó el lector por el cuello al perro y esperó a que saliera algún dato en la pantalla. Pero no salió nada. El perro no tenía chip. La mujer le dijo a Pedro: «Lo siento, niño. El perro no tiene chip. Eso significa que no está registrado y que no podemos saber quién es su dueño. Tal vez se escapó de alguna casa o tal vez lo abandonaron. Es una pena, porque es un perro muy bonito y muy bueno». Pedro se puso triste y le dijo: «¿Y ahora qué hacemos? ¿No hay otra forma de encontrar a su dueño?». La mujer le dijo: «Bueno, hay otras formas, pero no son muy seguras. Podrías poner carteles por la ciudad, con una foto del perro y tu número de teléfono y esperar a que alguien te llame. O podrías ir a la radio o a la televisión y pedir que anuncien que encontraste al perro. O podrías ir a los refugios de animales y ver si alguien lo reconoce. Pero todo eso puede tomar mucho tiempo y no hay garantía de que funcione. Lo más probable es que nadie reclame al perro y que tengas que buscarle un nuevo hogar». Pedro se puso más triste y le dijo: «Pero yo no quiero darle un nuevo hogar. Yo quiero que encuentre a su dueño o que se quede conmigo. Me gusta mucho Fido, y creo que él también me quiere a mí. ¿No puedo quedarme con él?». La mujer le dijo: «¿Y tu familia qué dice? ¿Te dejan tener un perro en tu casa?». Pedro le dijo: «Mi abuela dice que no podemos tenerlo, porque el dueño de la casa no nos deja. Mi madre todavía no lo sabe, pero creo que ella tampoco querría. Dice que los perros son mucha responsabilidad y que no tenemos dinero para mantenerlos». La mujer le dijo: «Entonces, lo mejor sería buscar a alguien que quiere adoptar un perro. Alguien que tiene una casa grande y que puede darle comida, agua, amor y cuidados. Alguien que lo quiere como tú lo quieres, pero que puede ofrecerle más. ¿No crees que eso sería lo mejor para Fido?». Pedro pensó un momento y se dio cuenta de que la mujer tenía razón. Por mucho que quisiera quedarse con Fido, sabía que no podía ofrecerle lo que él necesitaba. Sabía que Fido merecía un hogar mejor y que él tenía que ayudarlo a encontrarlo. Pedro le dijo a la mujer: «Tiene razón, señora. Voy a buscar a alguien que pueda adoptar a Fido. ¿Me puede ayudar?». La mujer le dijo: «Claro, niño. Yo te puedo ayudar. Conozco a muchas personas que aman a los animales y que estarían dispuestas a adoptar a un perro como Fido. Voy a llamarlas y a preguntarles si quieren conocerlo. Tal vez alguna de ellas se enamore de él y quiera llevárselo. ¿Te parece?». Pedro le dijo: «Sí, me parece. Gracias, señora. Es muy amable». La mujer le dijo: «No hay de qué, niño. Es lo menos que puedo hacer. Vamos a esperar aquí, mientras llamo a mis contactos. Tal vez tengamos suerte y encontremos a alguien pronto». Pedro y Fido se sentaron en una silla y esperaron a que la mujer llamara a sus contactos. Pedro acarició al perro y le dijo: «No te preocupes, Fido. Vamos a encontrar a alguien que te quiera y que te haga feliz».
Yo siempre voy a estar contigo, hasta que eso pase. Te quiero, Fido. Fido le lamió la cara y le movió la cola. Pedro le sonrió y le abrazó. No sabían que les esperaba una gran sorpresa, que cambiaría sus vidas para siempre. Pedro y Fido esperaban a que llegaran las personas que querían adoptar al perro. Pedro estaba nervioso y triste, porque sabía que tenía que despedirse de Fido y que tal vez no lo volvería a ver. Fido estaba tranquilo y confiado, porque sabía que Pedro lo quería y que haría lo mejor para él. La primera persona que llegó fue un hombre joven, que era músico. El hombre vio al perro y le gustó. Le preguntó a Pedro cómo se llamaba el perro y si podía acariciarlo. Pedro le dijo que el perro se llamaba Fido y que era muy bueno. El hombre acarició al perro y el perro le movió la cola. El hombre le dijo a Pedro que le gustaba Fido y que quería adoptarlo. Le dijo que le podía dar un buen hogar y mucha música. Le dijo que tenía una guitarra que le podía gustar al perro. Pedro pensó un momento y le dijo al hombre que no sabía si Fido quería irse con él. Le dijo que el hombre era músico y que tocaba la guitarra muy fuerte. Le dijo que tal vez Fido se asustara o se pusiera nervioso. Le dijo que tal vez Fido prefiriera un lugar más tranquilo. El hombre le dijo a Pedro que no se preocupara, que Fido se acostumbraría a la música y que le gustaría. Le dijo que los perros eran muy musicales y que tenían buen oído. Le dijo que él no tocaba la guitarra todo el tiempo y que también tenía momentos de silencio y de paz. Le dijo que Fido podía descansar y estar cómodo. Pedro no estaba muy convencido, pero no quiso contradecir al hombre. Le dijo que estaba bien, pero que tenía que prometerle que cuidaría bien a Fido y que no lo dejaría solo ni lo maltrataría. El hombre le prometió que cuidaría bien a Fido y que lo querría mucho. Le preguntó a Pedro si le daba su permiso para llevárselo. Pedro miró a Fido y le preguntó con la mirada si quería irse con el hombre. Fido lo miró y le ladró. Pedro no supo si eso era un sí o un no. Pedro le dijo al hombre que estaba bien, que se podía llevar a Fido. Pero le preguntó si podía despedirse de él. El hombre le dijo que estaba bien, que le dejaba despedirse de Fido. Le dijo que le daba unos minutos. Pedro abrazó a Fido y le dijo que lo iba a extrañar mucho, que era el mejor perro del mundo, que esperaba que fuera feliz con el hombre y que le gustara la música. Le dijo que no se olvidara de él y que siempre lo iba a recordar. Fido le lamió la cara y le movió la cola. Pedro le sonrió y le acarició la cabeza. Luego, se levantó y le dijo al hombre que ya podía llevarse a Fido. Le pidió que lo cuidara mucho, por favor. El hombre le agradeció a Pedro y le dijo que era muy generoso. Le dijo que cuidaría a Fido y que lo haría feliz. Le preguntó a Pedro si quería visitarlo algún día. Le dijo que vivía en El Vedado, en un apartamento cerca del malecón. Le dio un papel con su dirección y su número de teléfono. Le dijo que podía llamarlo y venir a ver a Fido cuando quisiera. Pedro le agradeció al hombre y se despidió de él. Luego, el hombre tomó a Fido y se lo llevó. Pedro los vio salir de la veterinaria y sintió un vacío en el corazón. Se quedó solo y se puso a llorar. La mujer lo vio y se acercó a él. Le dijo que no llorara, que había hecho lo correcto. Le dijo que había encontrado un buen hogar para Fido y que había hecho feliz al hombre. Le dijo que Fido estaría bien y que él también. Ahora haré unas preguntas para ver si entendiste la historia. Para ver cuál es la respuesta correcta. Escribe en los comentarios tus respuestas y las corregiré yo mismo. Pregunta 1. ¿Qué le gustaba hacer a Pedro? Opción A. Jugar al fútbol, leer libros de aventuras y ver películas de acción. Opción B. Cocinar, pintar y bailar. Opción C. Estudiar, hacer ejercicio y ver televisión. Pregunta 2. ¿Qué hizo Pedro cuando vio al perro? Opción A. Se acercó con cuidado y le ofreció comida. Opción B. Corrió en dirección contraria para evitarlo. Opción C. Siguió su camino sin prestarle atención. Pregunta 3. ¿Cuál fue la reacción inicial de la abuela de Pedro al ver al perro? Opción A. Se sorprendió y se enojó.
Opción B, se alegró y le dio un abrazo. Opción C, no le importó y siguió cocinando. Pregunta 4. ¿Por qué Pedro decide llevar a Fido a la veterinaria? Opción A, para encontrar a su dueño a través de un chip. Opción B, para vacunarlo y darle tratamiento médico. Opción C, para dejarlo en adopción en el refugio de animales. Pregunta 5. ¿Cómo se sintió Pedro cuando el músico se llevó a Fido? Opción A, triste y con un vacío en el corazón. Opción B, feliz y aliviado. Opción C, enojado y frustrado. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo.